En YouTube, mi amor, tú puedes encontrar tantos predicadores. Mira, son buenos, son fuego. Son fuego. Esa gente they're good. Pero me quedé en esas emociones durante la prédica y cuando terminó la prédica, ¿qué me llevé de eso? Yeah. Ni abrieron la Biblia, ni un versículo de la Biblia leyeron, Yeah. nothing. Yeah. Y yo me recuerdo que yo hice esa oración, yo le dije, Señor, take away any preacher que yo estoy escuchando que no me está edificando y no me está llenando de tu palabra. Bienvenidos a Papa. Un gusto tenerte nuevamente. Mi nombre es Mayra. Y mi nombre es Stephanie. Hoy continuamos con Oseas 4. Sí. Y ha sido un capítulo bastante... No sé cuánto le gusta la profecía. Al principio no. A mí no, o sea, no que no me gustaba, sino que no la entendía. ¿No? Y por eso a veces lo que no entendemos a veces tiende a intimidarnos. Yeah. Pero ya ahora que lo hemos estado estudiando, ya no es intimidante así. Y creo porque hay cierto conocimiento. Yeah. Ya porque leemos la palabra con un entendimiento. Gracias al Espíritu Santo, ¿no? Que nos enseña. Y entonces, lo vamos leyendo y lo vamos disfrutando. Oh, yeah. Se va disfrutando, ¿no? Porque va todo encajando. Está como, siempre en las escrituras tenemos que encontrar a Cristo y viendo que la sociedad, la humanidad, no la sociedad, pero la humanidad sigue siendo corrupta. Porque uno siempre dice, wow, esa gente de Israel, qué pueblo tan rebelde. Yeah. Está igual que vemos cosas de ahora. Vemos tantas cosas en común en Oseas 4 y ahora, lo que está pasando Es ahora. como que estuviéramos leyendo ahorita Lo que está pasando ahora. Ujú. Está describiendo a la sociedad a la actual, sociedad, el yeah. comportamiento actual de la sociedad, rechazando, Yeah. no porque no haya conocimiento ahora donde estamos, donde hay acceso a tanto, ¿no? A la Biblia en tantas versiones, a la Biblia leída, a la Biblia escuchada, Yeah. Buenos predicadores, buenos maestros de Oh, la yeah. palabra, comentaristas, gente inteligente, brillante que el Señor los usa. O sea, tantas cosas, hasta con dibujitos. Digo yo, Tenemos las redes sociales. o sea, hasta nos hicieron toda una novela, porque la Chosen, mírala como que en vez de ver la Rosa de Chosen. Guadalupe, Yeah. mira Chosen, ¿quieres aprender de la vida de Cristo? Yeah. En vez de verla. O sea, ahora es como una telenovela, lo puedes ir y verlo como una serie. O sea, hay tantos Yeah. recursos, tenemos tanto acceso a la verdad, pero aún así el ser humano continúa rechazando el deseo de conocer a Dios. Porque yo digo que no, hay pocos que no han escuchado, que pueda decir, no he escuchado de Dios. Yeah. Han escuchado de Dios, pero lo que nos hace falta es tener conocimiento de Dios, El ¿no? conocer El a conocer Dios. a Dios. Y no podemos decir, oh, no, pero que hay otras religiones y tantas cosas que es experimentar and explore, and I gotta live life, and I gotta try new things. Era lo mismo en el tiempo de antes. Era lo Había mismo. muchos dioses. Había muchos dioses que la gente le adoraban, había muchas cosas que hacer. So, no podemos decir que haya quizás alguna diferencia entre el tiempo de antes y el tiempo de ahora. También había distracciones en ese tiempo. So, it's the same thing. It's the same thing, sí. Sí, continúa la sociedad con con esa dureza de corazón. Yeah. Y ignorando la verdad, porque la verdad ahí está, ignorando la verdad y rechazándola por el simple hecho de no querer reconocer que están mal. Porque, o sea, ¿cómo voy a obtener yo ese conocimiento de Dios? Primero tengo que reconocer que estoy mal y que hay una necesidad de Dios en mi vida.
Y cuando yo reconozco esas dos cosas, vengo ante Dios, entonces reconozco mi condición de pecador, Yeah. reconozco mi necesidad de Dios, entonces empiezo, cuando he reconocido eso y acepto al Señor en mi vida, entonces el Señor empieza a hacer la obra en mí, empieza a transformarme, empiezo a caminar con Dios, empiezo a tener una relación con Dios, que es cuando empezamos nosotros a conocerle, ¿no? Yeah. Yeah. Empezamos a leer la palabra, y eso es lo que nos hace falta. Pienso que la humanidad esté tan orgullosa, que le hace, no sé, les cuesta reconocer. Y en ese afán de querer conocer o de querer saber, ¿no? Encontrándole respuesta a la vida, andan buscando esas respuestas en otras cosas, ¿no? Yeah. Yeah. Y vemos que ahorita vamos a leer más adelante que eso no trae ninguna satisfacción. Y al contrario, es como que cuando comes algo salado que se siente rico, pero después sigues comiendo y comiendo y comiendo y después, o sea, toma agua, porque nunca va a haber una Yeah. satisfacción, siempre va a Yeah. estar esa sed. Y hay una diferencia entre conocer y saber de Dios. Oh, sí. Porque muchos saben de Dios, Ujú, saben que existe, a higher being, ujú. saben que, o creen, no, yo no creo que, todo esto was just like that, like a Big Bang Theory, like Ya, there has to be a higher being. There's that claro, acknowledgement de claro. que hay algo, ¿verdad? Ujú, Pero es diferente el conocer. Una palabra dice, no todo lo que dice Santo Santo entrarán al reino de los ya. cielos. El conocer es tener una intimidad Ujú, con esa ujú, persona. ujú, Yo puedo decir, yo conozco a Mayra, ujú, yo tengo una relación, ujú, a friendship, a intimate friendship relationship ujú. contigo. Otra persona puede decir, oh, yeah, yo sé quién es Mayra, right? Sí, Pero no pueden decir, yo conozco a Mayra. Y yo creo que aquí esa es la diferencia, hay que saber esa diferencia, porque cuando una persona conoce de Dios, ellos van a reflejar a claro. Dios. Ujú, Tú no puedes, o como cuando was it Moses, que no, que estaba en la presencia del Señor y él bajó y él estaba, he was bright, ya, was it? Yeah, Moisés. Moisés, Ujú, él estuvo ujú, con el Señor en esa intimidad. Y ujú, cuando él bajó, el pueblo reconoció y pudo ver que él estaba en la presencia del Señor, él ujú, estaba con el Señor. ujú. That has to be us. Sí. El conocer a Dios, la gente puede ver, identificar, ella estuvo con el Ujú, Señor. ujú. Pero si yo solamente sé del Señor, I can quote you a few Bibles. Ya, The devil ya, can. ya. Como lo conocemos es cuando pasamos más tiempo con él, Ujú. ¿no? Intimidando con él, leyendo su palabra, lo Yeah, yeah. vamos conociendo, igual como las personas. Pues si yo conozco a Stephanie, entre más tiempo paso con ella, conozco a Stephanie, sé cuando se me apaga, se me va. Mayra se estaba burlando, burlando de mí porque le dije, Mayra, ya tengo sueño, vamos, vamos rápido. Porque cuando le entra sueño, la perdí. Es como que la lucita de sus ojos se le va, como que está ahí, pero no está. Estoy durmiendo con los ojos abiertos. Ahí así mismo es con Dios. Ujú. Mientras más tiempo pasas con Él, más tiempo te das cuenta. Y Yeah, es más fácil saber obedecerle yeah. porque sabes qué es lo que le agrada a Él. Lo vas Mm. conociendo a través de la palabra, lo vas conociendo, porque el conocer a Dios, intimidar con Dios, no es nada más como un camino de una sola vía, Yeah, es de dos vías, o sea, tanto el Señor habla a ti, tú le hablas al Señor, o sea, es una relación, es una relación. Entonces, en esa relación nos vamos conociendo, bueno, el Señor me conoce a mí, Él me creó, pero lo voy conociendo a Él. yeah, Entonces eso es fácil obedecer porque tú ya sabes a través de su palabra, a través de lo que Dios habla a tu vida, tú sabes qué es lo que le agrada y lo que no le agrada, tú sabes lo yeah, que le va a ofender y no le va a yeah, ofender, yeah. ¿no? Y yo creo que vemos eso, hay un relato en la Biblia que lo vemos perfectamente y es en Lucas 18 cuando habla sobre el fariseo y el publicano. Ya, El fariseo sabía quién era Dios, ujú, el publicano conocía ujú, a Dios. ujú, Y vemos esa diferencia ujú, y esa diferencia se refleja en el cómo ellos estaban orando. ujú,
porque cuando tú tienes intimidad, es like, es a shift, hay un cambio. Tú no haces las cosas iguales, tú no haces las cosas con la intención para ti o para agradar al otro. Tú haces todo con la intención de agradar al Señor y de ser Ujú, obediente al Señor y hacer la voluntad. Tú no buscas claro. tu voluntad, pero la voluntad del Señor. Ya no vivo ¿Ya? yo, más Cristo vive en mí. ¿Ya? O ¿Ya? sea, así, Y exactamente, sí. entonces vemos esto, todo esto lo regresamos a Osea 4. Ya, Osea 4. y en Oseas cuando nos habla el juicio comenzó, y si leemos en Oseas 3 3, 4, dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipes, sin sacrificios, sin estatutos, sin efod y sin terafines. Y entonces aquí nos dice, aquí tiró juicio, aquí es cuando Dios tiró juicio, y vamos a ver ahorita las razones por las cuales Él estaba tirando ese juicio, ¿no? Y una cosa es entender de que Dios es consistente y Él Yeah, ama, Él va a disciplinar a quien ama. yeah, El juicio de Dios comienza cuando el conocimiento de Dios desaparece del pueblo, y no es ninguna ignorancia así inocente, like, oh, es que no sabíamos, no, ellos sabían, dice, pero aún así, mm, y desecharon la verdad, ¿no? Ese rechazo fue voluntario, yeah. voluntario, ¿no? Lo que ellos hicieron, entonces, no sé si quieres leer el primer versículo o Yes, cuál de I'll los read it. versículos. Antes de leer eso, en este capítulo denuncia la culpabilidad del pueblo de Israel y estamos hablando del reino del norte. En este lado, Israel estaba como un poco dividido entre Ujú, partes. Y entonces, Oseas está en este capítulo, se está refiriendo a los líderes. Um, el, lo que estaba pasando empezaba desde la cabeza. ujú, Estaba hablando sobre los profetas, gobernantes y los sacerdotes, que ujú, eran lo que estaban ujú. haciendo y deshaciendo. We're going to read the first one, 4:1. Yeah, you want to. Yep. Yeah, yeah. Let me get to it. Just one? Ujú, Oh, I'll read the first couple. Okay. Um, Oseas 4:1 dice, oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Amén. Y en este primer versículo, vemos que las tres cosas que habla ahí, ¿no? Que no había conocimiento, Ujú. perdón, no había verdad, no había misericordia, porque no había conocimiento, ¿no? Conocimiento. Y vemos que están las tres enlazadas, siendo la base de todo eso el conocimiento, porque es imposible que haya conocimiento, o sea, sin ese conocimiento haya misericordia y Ya. sin ese conocimiento haya Yeah. verdad, es imposible. Lo que Dios está aquí recalcando es que no le conocen, y esto obviamente estaba afectando sus vidas y su conducta, Yeah. porque si vamos a la sociedad de ahora, lo que les está afectando, o sea, es eso, ¿no? Yeah. La falta de conocimiento de Dios. Que afecta, o sea, directamente, y es bastante obvio que afecta nuestras vidas en total, por ende nuestra conducta. No, y aquí nos muestra que esa falta de conocimiento nos lleva a una vida de pecado, Ujú, right? ujú. Porque los israelitas fracasaron en mostrar fidelidad Ya. y amor. Pues era un pueblo infiel, ¿no? Era un pueblo infiel tal y como pues sigue ahora mismo, ¿no? Y muchos, estamos, bueno, un tiempo estábamos, gracias a Dios por su misericordia, ya no, Yeah, pero muchos continúan como este pueblo de Israel, sin ese conocimiento. Y en Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sabemos aquí que hasta la inteligencia, vamos a ver más adelante cómo el comportamiento de ellos poco inteligente, yeah, los lleva a esto, ¿no? Cuando Dios ya no es conocido, la verdad se convierte en un recuerdo, y el pecado en costumbre. El pecado yeah, se vuelve como algo normal, o sea, se vuelve como algo normal.
Y vemos ya después cuando el pecado se ha desatado, empezaron ellos a perjurar, que es como mentir bajo juramento o algo Yeah. así. Creo que tú tenías otra definición. Tenía otra definición de perjurar. Y De jurterar, you perjurar. mean? Mm, Oh, perjurar. Oh, yes. Okay. So, antes de entrar en eso, ellos específicamente violaron 5 de los 10 mandamientos. mm, Perjurar fue ujú, uno de ellos. ujú. Mentir, matar, hurtar y adulterar. Ese es mandamiento 3, 9, 6, 8 y Y 7 en ese siete. mismo orden. Ujú, Perjurar en hebreo no se refiere a usar lenguaje obsceno, sino a proferir una maldición ujú, en contra otro. ujú. That's what perjurar means Ya. en hebreo. Y esa palabra aquí donde dice adulterar, adulterar prevalecen, esa palabra prevalecer significa romper el límite, o sea, en lo que se llama ello del adulterio, o sea, lo vemos ahora en la sociedad, o sea, Ujú, de que lo hacen de una forma ujú, sin límites, ¿no? Las consecuencias, la inmoralidad se vuelve una epidemia, como hoy en día. Y no solo el pueblo sufre, sino que la misma creación en conjunto, es consecuencia de, ¿no? Y el mismo versículo donde nos dice que hasta aún la tierra misma gime, y ahí después nos dice en ese versículo, ¿no? Los animales mueren, todo se va degradando porque el yeah, pecado destruye, o sea, el pecado mata, yeah, yeah, literalmente. Cuando el pecado se normaliza, la creación entera, prácticamente clama por justicia. yeah, yeah. Y lo vemos ahora, ¿no? Cuando está la sociedad llena de corrupción, de injusticia, y vemos que la raíz no es de que no es un problema político, sino Ujú. que un problema espiritual, y es un problema de falta de temor de Dios, falta de conocimiento. Y es difícil tener ese temor a Dios, porque si no Sí. hay conocimiento I mean, de Dios, o sea, es ¿qué imposible, temor ¿no? vas a tener si ni Exacto. conoces, Ujú, ujú, ni entiendes? El versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Hicieron dos cosas, desecharon y ujú, olvidaron. ujú. Esas dos cosas son opcionales. Ujú, Esa es una decisión. ujú, Tú ujú, tienes la decisión de decir, I choose to forget about this. Yo decido no hacerlo y se olvidaron. Cuando tú te olvidas de algo es because it was replaced with something else. Y eso fue lo que ellos hicieron. ujú. Ellos reemplazaron todo lo que tenía que ver con Dios con otras Y cosas. eso es idolatría. Ujú, Eso es idolatría. Esa es ujú, exactamente lo que acabas de decir, es la definición de mm, idolatría. Cuando reemplazas a Dios con algo más, es idolatría. yeah, Y el problema ese mi pueblo perece falta de conocimiento. El problema no era falta de información. no, Si vemos ahora, los tiempos no han cambiado. Es tan interesante saber que aunque sí estamos en otros tiempos, pero el ser humano sigue siendo igual igual. de necio, porque el problema no era, estamos ahora con o sea, con tanta información a nuestras manos, ¿no? Biblias en diferentes, traducciones un poco más sencillas para que la puedan entender, lo puedes escuchar por audio, o sea, lo que decíamos al principio, ¿no? Tantas formas de poder nosotros, obtener información, y el problema no, se nos dice aquí que ese no era el problema de ellos, sino que el rechazo del conocimiento de Dios, los sacerdotes fallaron en enseñar y el Yeah. pueblo prefirió ignorar. ¿No? Y la destrucción, ¿y cuál fue el resultado de eso? Que la destrucción no viene, por ignorancia, sino por rechazar a Dios que quiere enseñarnos, ¿no? It's a choice. Sí, exactamente, es una decisión, ¿no? Es una decisión que este pueblo tomó y es la misma decisión que la sociedad de ahora continúa haciendo. Yeah, Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ellos sabían la ley. Ujú, Ellos sabían los mandamientos, ellos sabían todo eso. ujú, Am, pero ellos habían
I mean, it's a choice. Yeah. Ellos habían decidido ya no apartarse del Señor y vemos que esto ya viene de hace mucho. Ujú, A mí, el pueblo de Israel viene de hace mucho siendo desobediente, no era algo nuevo, ujú, pero vemos como generación tras generación ellos se ponían, they were worse than worse. ujú. Ellos no se mejoraban, they were worse than Claro, worst. claro. Um, y vemos, I mean, they just chose Ujú. to say, I don't want God. Pero aún choosing, they don't want God, but I still want His benefits, right? Sí, sí, sí. Pues ellos todavía querían que el Señor lo protegiera, que el Señor lo guardara, que el Señor lo hiciera Ujú, victorioso, pero for what? Si tú ni me declaras, si tú ni ujú, me alabas, si tú ni eres faithful, right? No ujú. tienes misericordia, no No, tienes y amor. no lo buscan de corazón, porque Ujú. cuando nosotros buscamos a alguien sin ningún interés, o sea, cuando no por conveniencia, ellos estaban, lo buscaban por conveniencia, ¿no? Como muchos lo hacen, o sea, para que Dios venga y le hagas favores como que si fuera am, este, el genie in the bottle, como que si fuera, ¿no? How do you even say that in No Spanish? sé, el maguito en la linterna. Déjame Google that. Don't Google it. No, me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con esa. Y vemos en uno de los versículos, creo que es el versículo 4 donde Mm, dice, pero nadie contienda ni reprenda a nadie, porque su pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ellos aún estaban rechazando, ¿no? La corrección que los sacerdotes les querían dar. Yo de que los sacerdotes comenzaron bien, queriendo hacer mm. las cosas bien, Yeah. pero de tanto el rechazo del pueblo, que ellos también terminaron cayendo, y eso lo vemos ahora en día, ¿no? Ujú. Cuando hay pastores, sean maestros, hay personas que han comenzado bien, con el deseo, ¿no? De enseñar, de hacer las cosas bien, Yeah. pero creo que entra el desánimo o ellos piensan, o si le cambio o suavizo el mensaje, Cuando no voy a, ven resultado. ajá. Ujú. Entonces, ahí lo peligroso de enfocarse en los números, no que no, los números no sean importantes, claro que sí, pero, o sea, de que se estén agregando los números, agregando las personas por las motivaciones correctas, Mm, ¿no? Por las motivaciones correctas, porque ya vemos que entonces el predicador ya no se para a dar un mensaje que el Señor le dio, sino que se para ahí a dar un mensaje que el pueblo quiere escuchar. Entonces, ellos son los que están prácticamente dictándole a esta persona cuál es el mensaje, cómo debes de hacerlo, yeah. ¿no? Y entonces ya vemos que ya no entran ellos en poder traer una palabra y ministrar a un pueblo con una necesidad de escuchar palabras, sino que se convierte en un entretenimiento. Vengan y entretenernos. Y por eso hay tantas programas en la iglesia, hay iglesias que, y no estoy criticándolas, no, en lo absoluto, simple y sencillamente que, o sea, son conocidas por eventos. Yeah. Porque constantemente, porque es la única forma de que ellos acostumbraron a esas personas a Mm, mantenerlas ahí, evento tras evento, tras evento, tras evento. O sea, te las tienes que ingeniar, ¿no? Cuando no debería de ser así. yeah. Quien las atrae a ellas es el Espíritu Santo. O sea, y después tú vienes y das un mensaje que el Señor prácticamente ya te dio a ti y que es para ese pueblo. Entonces, vemos aquí que ellos no aceptan la corrección y comenzó a endurecerse, ¿no? El Yeah. corazón contra Dios. Entre más el sacerdote les hablaba, ellos más rechazaban, ellos más rechazaban. Está hablando la verdad, ya vemos ya más adelante, cuando esos mismos sacerdotes se dan vuelta. Es como que se cansan y dicen, no, si no podemos con ellos, vamos y nos unamos. Imagínate. ¿Quién no se desanima con un pueblo tan No, desobediente? pero los sacerdotes también, porque ellos dijeron, no, vamos, y se les unieron también De que, bueno, y vamos a pecar todo juntos entonces. exactamente. Which is even worse. Oh, claro que sí. Porque tú eres el Entonces, sacerdote, tú eres el ejemplo que ellos van a ver en que el Señor es fiel, sí. el que Y yo sí. se ha mantenido Ujú, aún sin importar que todo el mundo ya. sea contaminado. Sin decir nombres, Stephanie y yo, hay un predicador que pienso que comenzó bien, He did. pero, y He da did. tristeza, como Stephanie te lo dijo con tanta tristeza, ¿no? Pero ahora, o sea, te das cuenta, no sé cuándo fue que pasó el cambio, pero las cosas que hace
y te vas dando cuenta que falta inteligencia, falta conocimiento de Dios. O sea, las cosas y no va mejorando, es como que cada vez peor. Tenemos que tener um, discernimiento. Claro que Porque sí. yo me recuerdo que, I mean, I used to listen to him. Me gustaba, me lo escuché por una serie que hizo. No voy a mencionar la serie porque entonces no van a saber de quién estoy hablando. La van a ir a buscar. No, no, no. Yeah. Um, pero llegué a un tiempo donde yo empecé a tener esa necesidad y esa hambre de escuchar palabra. Me encontraba como que yo no me sentía como que, man, but this is not feeding me. I was hungry. Empecé a tener hambre por la palabra. Y yo hice esa oración, porque en YouTube, mi amor, tú puedes encontrar tantos predicadores. Mira, son buenos, son fuego. Esa gente they're good. Pero me quedé en esas emociones durante la prédica y cuando terminó la prédica, oh, ¿qué me llevé de eso? Yeah, Ni abrieron la Biblia, ni un versículo de la Biblia leyeron, yeah, nothing. yeah. Y yo me recuerdo que yo hice esa oración, yo le dije, Señor, take away any preacher que yo estoy escuchando que no me está edificando y no me está llenando de tu palabra. Ujú. No, yo duré como meses sin ver YouTube. I'm like, I started seeing um, things different. Sí. Empecé a ver los mensajes Ujú, y a poner atención a detallitos que yo no le estaba poniendo atención. ujú. Y poco a poco empecé okay, I'm not listening to this. No voy a escuchar a este, no voy a escuchar a este. Y yo, Señor, enséñame o, llévame a dónde a quién escuchar. Porque no es que YouTube es malo, YouTube tiene No, mucha hay información buenos, buena. oh, yeah, Hay muchos predicadores muy buenos buenos. y diferente estilo, ¿verdad? Diferente estilo, pero que sean bíblicos. Vamos, Yeah, enséñame yeah. No, yo empecé a buscar teológicos no, mi hijo, cuando yo empecé a escuchar esos videos, yo casi me quedo dormida. Yo, no, Señor, tú tienes que darme. No entendía el lenguaje Sí, de lo teológico, porque usan, tú sabes, el lenguaje bien sí, school and stuff like that. sí, Pero el Señor chin a chin fue quitando de poco a poco. y Ujú. De chin a chin. poquito a poquito. Y después, poquito a poquito, me fue mostrando y empecé a ver predicadores que enseñaban la palabra. Ujú, Y que tú podías ver ese celo y ese amor por la ujú, persona. Y lo único que lo único que hacen es literally leer la palabra y enseñar lo que es prácticamente y su historia. ujú, That's what we're hungry for. Y yo sé que yo no soy la única. Yo sí he escuchado de mucha gente que han dicho, hey, yo tengo hambre, like, I want word. ujú. Like, I'm hungry for the word. And you can't find it in a lot of places. Sí, sí. Y no, el mejor lugar es ir a la palabra, ¿no? Ujú. Conocer a Dios es a través de su palabra, a través de intimidar con Él. Am, Otra de las cosas es que debemos de ser humildes y recibir la corrección, porque este pueblo, excuse me, ellos trataron, o sea, el sacerdote trató de Yeah. corregirlos, pero ellos no lo recibieron porque había un corazón duro, Ujú. había un corazón lleno de orgullo. Se necesita humildad. Y hay una de las cosas que cuesta ser humilde. Por naturaleza el ser humano es orgulloso y a nadie le gusta que lo corrijan. Este, y debemos, también dolernos, preocuparnos, y sentir esa carga por aquellos que no conocen la verdad, Yeah. aquellos que no tienen ese conocimiento de Dios, de nosotros no ser como esos sacerdotes y decirles, ¿sabes qué? O sea, me lavo las manos, yo hice lo que tenía que hacer y hasta aquí te Por ahí quedó. mismo. O sea, no, no hacer eso, sino que nosotros poder seguir orando por toda esta generación Yeah. que Yeah, yeah. todavía no lo conoce. Yeah. So, para finalizar esta parte uno de este versículo 4, eh, debemos de Capítulo preguntarnos, 4. ya capítulo 4, ¿estoy viviendo una vida que refleje que conozco a Dios Mm, o que solamente sé y hablo de Dios? mm, Porque habemos muchos que sabemos y hablamos de Él, pero nuestra vida nos refleja que conocemos mm. a Dios. Oh, wow. So hay que examinarnos, we always have to examine ourselves y evaluar todo aspecto de nuestra vida, no solamente cómo me veo los domingos
o cómo me comporto en la iglesia, cómo me comporto en el supermercado, cómo me comporto en el trabajo, Sí. cómo me comporto en la escuela cuando me llaman, right, de los niños, cómo me comporto when somebody curses me out. What Yeah. is my reaction? Do I react or do I just, let Jesus fight my battles? ¿Qué estoy yo reflejando que conozco al Señor? Estoy siendo ejemplo de que fui creada a su imagen, como Ujú, estaban hablando. ujú, Muchas de las personas pensamos cuando decimos, oh, fuimos criadas a su semejanza. Eso no solamente se habla de lo exterior, claro. no solamente se habla de que, oh, yeah, you're beautiful and you're great and you're awesome and, God had made you this way and gave you that body. Pero, how about el amor? How about la sencillez de corazón? How about todas esas cosas internas, lo espiritual? Like, también aplica eso, que fuimos Ujú, creada a esa misma imagen. ujú. Yeah. Ya. Este, y no estaría fácil, pero por eso tenemos a ese Espíritu Santo que nos ayuda, nos, nos, nos muestra el camino Ujú, y nos trae memoria, porque hay cosas, es como ese, cuando Jesús dice, y no los dejaré solos, sino que enviaré al ayudador, ujú. cuando dice ese ayuda, es el que nos ayuda, Yeah. porque, o sea, yo me quedo corta, pero entonces cuando yo me quedo corta, viene el Espíritu Santo y es el que me impulsa, el que me recuerda, el que me Yeah. dice, por aquí no es. O Yeah. sea, cállate, no digas nada, aunque tú quieras, es como que viene y te sella tus Mhm. labios o como que viene y cuando tú te quieres, o sea, hablando de eso, de que muchas veces de dejar que Dios pelee Yeah. nuestras batallas. Pero es eso, ¿no? Yeah. Siempre reflejar a Cristo, Yeah. que huelas a Cristo, porque has Oh, that's pasado good. tiempo con Él. Tenemos que oler a Cristo. Ya como creo que eran a los de Galacia, o a quienes eran que decían, que les llamaban Cristos, porque habían estado con Cristo, Mm. se comportaban como Cristo, hablaban como Cristo. So, I mean, cuando Jesús fue al mismo Pedro. No, pero tú, you talk like him. You act like him. reconocían de que había Like, estado con tú Cristo. estabas, exactly. So, que reconozcan que nosotros pasamos tiempo con Cristo. Ya. En todas las facetas de nuestra vida, Yeah. en todas, Like, donde nuestro quiera. matrimonio debe reflexionar Cristo. Nuestro matrimonio sí tiene que ser diferente a un matrimonio del Claro. mundo. De que Ya. te digan que no hay diferencia, que ya, we love it. No, tu Ujú, matrimonio, ujú. si tú dices o si tú predicas o lo que sea que tú le sirves al Señor, tu matrimonio tiene Debe que reflejarlo reflejar también. a Cristo. La Ya. forma en cómo tú tratas a tus hijos, aún corrigiéndolo, como hablamos antes, tiene que, being a boss, también, como tú disipulas o como tú entrenas en tu trabajo, que es lo mismo que discipular, it has to show Cómo like tratas a something is tus different. clientes, Yeah. eres honesta, eres honrado. O Cuando llenan sea, los taxes, oh, ah, pagas lo que tienes que pagar. vamos a dejarlo ahí. No hablamos de eso. Voy a echar a llorar ahorita. Oh, man. Bueno, hasta aquí es capítulo 4 de Oseas y seguimos estudiando este libro de los profetas De menores. perfecta manera, vamos a continuar con el resto de Oseas 4 en el Final de Oseas próximo, 4 y el principio de 5. del 5 en el próximo, en la parte 2 de este episodio. Yeah. Dios les So, bendiga. Gracias amén. por estar aquí. No dejas de compartir, y suscríbete. Click and subscribe. Voy a tener que decirle a una de las niñas que vengan y digan eso. Eso, click and subscribe. Y comenta también. Yeah, Queremos escuchar de ti. Queremos escuchar lo que estás aprendiendo, cómo te ha ayudado. yeah, yeah. Estamos aquí no porque seamos las mejores, sino que We're trying. estamos tratando Yeah, bien duro.
A Ya. veces se nos pone difícil, pero aquí estamos. Dios les bendiga. No me Hasta la nos próxima. vemos el próximo. Bendiciones.